Ya vamos a continuar con nuestro estudio de evidencia de los manuscritos. Estamos estudiando el tema de la Biblia, específicamente cómo tan confiable es la Biblia y por qué hay diferencias entre versiones de la Biblia. La semana pasada empezamos este estudio y hoy vamos a continuar. Aprendimos la semana pasada que realmente solo hay ¿cuántos estilos de Biblias? ¿Alguien recuerde? Solo hay 2 estilos de Biblias. Hay Biblias que sigan el texto tradicional, el texto recibido, el texto que las iglesias han utilizado desde el principio. Y este texto recibido tiene mucha evidencia. Por ejemplo, tenemos un poquito más de 6,000 manuscritos griegos, 10,000 manuscritos latinos, hay versiones de la Biblia antigua en otros idiomas, hay citas de libros ancianos, de personas que llamamos padres de la iglesia, personas que vivían cerca del tiempo de los apóstoles, que en sus escrituras citaron la Biblia. Y la evidencia, 99% de todo esto es evidencia antigua, apoya el texto tradicional de la Biblia. Ese es el texto del cual está basado la Biblia RVG que nosotros usamos acá. Y hay entonces tenemos las Biblias que siguen el texto tradicional. En español tenemos, por ejemplo, la RVG, en inglés tenemos la Biblia King James, en portugués tienen una muy buena allá también, y en muchos idiomas tienen Biblias que siguen el texto tradicional. Pero el segundo estilo de Biblias son Biblias que son contaminadas con lo que se llama el texto crítico, o el texto alejandrino, que viene de manuscritos que fueron hechos en Alejandría, Egipto. Y vamos a aprender más de esto en el futuro, pero nosotros vemos que hay más o menos 45 manuscritos por el cual que apoyan el texto alejandrino, por el cual el texto crítico fue basado. Y hay otros, obviamente, cosas que apoyan esto también, pero el punto es que las Biblias que tenemos, la evidencia que tenemos, 99% apoya el texto tradicional de la Biblia. Dios ha preservado su palabra. Pero hay Biblias que sigan este texto contaminado. ¿Por qué? Porque el diablo ha buscado hacer daño a la palabra de Dios, como nosotros vamos a ver. La semana pasada vimos algunos ejemplos de cambios entre Biblias, diferencias entre Biblias, y casi siempre tiene que ver porque fueron basados en un texto contaminado, un texto no puro, un texto que fue dañado. Entonces, vamos a ver esto más adelante, algunas cosas muy interesantes que nosotros vamos a estudiar, pero para hoy lo que quiero hacer es fijar bien en sus mentes que sí hay diferencias entre las Biblias, porque hay personas que dicen, no, todas las Biblias son básicamente iguales, pero no es así, hermanos. Entonces, ¿hay alguien que de pronto trajo una Biblia diferente, una versión diferente que el RVG esta semana? ¿Alguien tiene una versión? ¿Cuál tiene usted, hermano? La palabra de Dios para todos. Este se llama la palabra de Dios para todos. Tenemos por acá, ¿la qué? La traducción de la Vulgata católica, digamos, ¿ok? Hermana? La traducción del Nuevo Mundo, la Biblia que usan los testigos de Jehová. ¿Quién más tiene una versión diferente que puede apoyarnos? Ok, vamos a repartir algunas a los jóvenes que van a ayudarnos. Y necesito, hermano Oscar, usted va a ayudarme como la semana pasada. Cuando alguien va a leer, va a colocar esto para ellos, ¿ok? Entonces, Helen, usted puede usar esta. Tenemos otra traducción del Nuevo Mundo. Tenemos Dios habla hoy. Esta es la nueva versión internacional. Y esta es, ¿cómo se llama esta?
Creo que este es... sí, pero creo que es traducción del Nuevo Mundo. La nueva... Ok, vamos a mirar, ok. Listo, y vamos a mirar cuáles son unas diferencias entre las Biblias. Es igual que todas las Biblias son iguales, todos dicen diferentes cosas. Y cuando vemos diferencias, vamos a ver que estas diferencias son porque unas Biblias están siendo fieles al texto tradicional de la Biblia, el cual es lo que Dios preservó, y otras están siguiendo los manuscritos alejandrinos, texto corrupto, y este es lo que contamina las Biblias. Ok, entonces, la semana pasada vimos algunos ejemplos. Por ejemplo, vimos en Mateo 1:25 que muchas Biblias quitan que Jesús era el hijo primogénito de María. Recuerden esto, esta palabra primogénito fue borrado. Y este es porque el diablo aborrece la doctrina de que María tenía más hijos después de Jesús, ¿cierto? También vimos que el hermano mostró en su Biblia que la Biblia, la Vulgata dice primo hermano en lugar de hermano, porque también quiere apoyar la doctrina de perpetua virginidad de María, etc. Entonces hay cambios, muchos de esos cambios afectan doctrina. Y este es lo que vamos a ver. Vamos a Lucas 2:33. Lucas 2:33. Lucas 2:33. Dice, Lucas 2:33, y Formón y Ángela y Norberto, ustedes pueden sentarse más aquí enfrente para que sea más fácil de escuchar sus voces, por favor. Muchas gracias. Listo. Hermana Nora, ¿usted también tiene la suya? No, ok, listo. Lucas 2:33 dice, en la RVG, texto tradicional, y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Ok, ¿por qué dice la Biblia José aquí? Porque José no era el padre físico de Jesús, ¿cierto? Dice la Nueva Versión Internacional. ¿Quién puede leer? ¿Quién tiene algo diferente, mejor dicho? ¿Quién tiene algo diferente? Elizabeth, usted puede ayudarme también, usted y Oscar, con Ángela. Miramos lo que tiene hermana Ángela. Ok. Elizabeth va a hacer este lado y Oscar este lado. Listo. El padre y la madre del niño no salían de su asombro por las cosas que se decían de él. Esto, ok. ¿Qué más? ¿Quién tiene algo diferente? ¿Lidia? Y su padre y su madre continuaron amarándose de las cosas que se hablaban acerca de él. Ok, muy bien. ¿Quién tiene José? Levanta la mano. ¿Quién tiene José? Pocos, algunos. ¿Quién tiene padre? Ok, notamos que muchas versiones cambian esto. Norberto, ¿usted tiene padre también? Los padres de Jesús se asombraron por lo que Simeón decía de él, sobre él. Ese es lo que dice también la Nueva Versión Internacional. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decían de él. Este ataca ¿cuál doctrina? La doctrina de el nacimiento virginal, el nacimiento milagroso de Jesucristo. ¿Este es un cambio importante? Sí. Es un cambio bastante importante. ¿Pero por qué es diferente? Porque en el texto tradicional tiene una palabra griega distinta. Y en el texto corrupto de los manuscritos corruptos alejandrinos tiene padre. Entonces, esta es la diferencia. No es una cuestión de cómo traducir la palabra, es una cuestión de cuál texto están siguiendo. Porque como les dije, solo hay dos estilos de Biblias: texto tradicional, texto alejandrino, ¿ok? Listo, continuamos. Tenemos Mateo 6:13, vamos por allá. Mateo 6:13. Dice la RVG,
y no nos metas en tentación. Para líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Ok, ¿quién tiene algo diferente que esto? ¿Alguien tiene algo diferente? ¿Qué tiene usted? Y no nos dejen caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y no dice nada más. No. Ok, ¿qué está perdido acá? En el final del versículo dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Pero en muchas de estas Biblias diversas falta el último parte del versículo. Falta, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. ¿La suya contiene esto? Tampoco. Ok. Entonces vemos una diferencia acá. Continuamos. Vamos a Mateo 17, 21. Mateo 17, 21. Dice en la RVG, pero este género, hablando de un género, un estilo de demonio, este género no sale sino por oración y ayuno. Ok. ¿Qué dice? ¿Quién tiene Dios habla hoy? Isabela. ¿Qué dice versículo 21? Mateo 17, 21 en Dios habla hoy. Acá no está el 21. Mira, está el 20. No está el 21. Sigue 22 y 23. No hay 21. No aparece. No está. No está. ¿Qué dice este versículo en la Nueva Versión Internacional? Tampoco está. ¿Qué dice en esta? Tampoco está. Ok, ¿está en esta? Dice otra cosa. Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un versículo completamente omitido. Si no estoy mal, dice versículo 20 y después 22, ¿cierto? Ni siquiera pueden contar, ¿cierto? Ni siquiera pueden contar. Ok, vamos a 1 Corintios 7. Y les pregunto, ¿este es un versículo importante que el ayuno es importante en cuanto a la guerra espiritual? Sí, es importante este versículo. 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Vamos por allá. 1 Corintios 7, versículo 5. Dice, aquí en la RVG, no os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en ayuno y oración. Ok, ¿qué pasa con esta palabra ayuno? Busca la palabra ayuno en estas otras versiones en este versículo. No está la palabra ayuno. No está aquí. ¿Alguien con estos versículos tiene esta palabra? No. Incluso en la Reina Valera 60, que es muy popular en iglesias bautistas, no está esta palabra. ¿Por qué no está? Porque está siguiendo, recuerde, las dos familias de manuscritos. Tradicional tiene ayuno. Ayuno no está en los manuscritos alejandrinos. Entonces están siguiendo otro texto. Están siguiendo otro texto y por esto omiten esta palabra. Ok, vamos a mirar algunos otros versículos. Vamos a Mateo 18, 11. Mateo 18, 11. Mateo 18, 11 dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a... Este es el versículo, el lema de nuestro ministerio como misioneros. En nuestra tarjeta de oración desde 2011, este fue el versículo que nosotros escogimos para nuestro ministerio. ¿Y qué dice este versículo en, por ejemplo, Dios habla hoy? No está. Nueva Versión Internacional. No está.
¿Cuáles otras Biblias no tienen este versículo? Acá tampoco. Tampoco está acá. La traducción del Nuevo Mundo tampoco está. ¿Le gustaría, hermanos, si yo viniera a su Biblia y con un borrador empecé a borrar versículos de su Biblia? No, ¿quién soportaría esto? Pero vamos a librerías y pagamos mucha plata por una nueva Biblia que alguien ya lo borró para usted antes de comprarlo. Y hermanos, este es porque están siguiendo textos corruptos. Están siguiendo textos corruptos. Necesitan seguir el texto preservado, el texto tradicional de la Biblia. Ok, vamos a Mateo 23:14. Vamos a ir estos rápidos porque hay muchos. Mateo 23:14 dice: ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones y por tanto llevaréis mayor condenación. Pero en las otras Biblias, ¿qué dice? No está. El versículo es omitido. ¿Sabe lo que acabo de pensar? A la religión falsa le gusta mucho la larga oración religiosa. Bueno, voy a decir 1000 Jesuses. 1000 veces. Y este versículo está diciéndoles, ustedes son hipócritas, estas cosas son vanas. Pero la falsa religión no le gusta, entonces tiene sentido que en las Biblias que salieron de Alejandría, Egipto, el centro de falsas enseñanzas y herejías, habrá faltando este versículo. Continuamos con Marcos 7:16. Marcos 7:16. ¿Ustedes ven la mano del diablo en todo esto? Sí. Yo sí. Marcos 7:16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Está en sus Biblias? ¿Aquí está en esta? ¿Está en esta? No. ¿Traducción del Nuevo Mundo? No. ¿Esta no? No. Marcos 9:44. Este versículo está omitido en muchas Biblias. Marcos 9:44. Dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este es un versículo que habla del infierno. ¿Está en sus Biblias? ¿Aquí no? ¿Aquí? ¿No, Lidia? No, no está. Está borrado. Está en esta. ¿Y algunos otros? No. Ok. Muy bien. Vamos a continuar. Marcos 9. ¿Y sabe algo interesante de la latina? Este es de la Vulgata católica. Pero las Biblias, las iglesias, la Biblia fue escrita en griego. Okay? Pero latino también fue un idioma muy popular en esta época. Y las Biblias latinas, generalmente todas estas Biblias antiguas latinas eran muy apoyando mucho el texto tradicional de la Biblia. No fue hasta que la Iglesia Católica empezó a cambiar la Vulgata. La Vulgata que tenemos hoy en día tiene muchas corrupciones de los textos alejandrinos, pero no son un poquito diferentes porque los textos alejandrinos fueron hechos en griego. Entonces el punto es que hay muchos manuscritos latinos que apoyan el texto tradicional y el texto católico en latino es corrupto, pero el texto antiguo, lo que era originalmente usado por las iglesias, es un muy buen texto. Vamos ya a mencionar versículos que son omitidos por falta de tiempo. Marcos 11:26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Este está omitido en Marcos 11:26 en muchas Biblias. Marcos 15:28, y se cumplió la escritura que dice, con los transgresores fue contado. Este versículo es omitido en muchas Biblias. Lucas 16:17-36.
Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. También es omitido en muchas Biblias. Juan 5:4. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento de agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este también es omitido de muchas Biblias. En Hechos 8:37, es omitido. Este es importante, es un versículo que enseña que el bautismo no salva, sino que es por fe en Jesús que salva. Dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero en muchas versiones de la Biblia, omitido. Hechos 24:7 dice, pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Este también es omitido en Hechos 24, versículo 7. Hechos 28:29, y habiendo dicho esto, los judíos salieron, teniendo gran discusión entre sí, omitido en la mayoría de las versiones modernas. Romanos 16:24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén, omitido. Ok, vamos a Marcos 9:45, quiero mostrarles algo interesante. Hay varias doctrinas que son muy atacadas en Biblias corruptas. Ya hemos visto el nacimiento virginal de Jesucristo, la deidad de Cristo es otro, la salvación por fe es otro, y otra doctrina muy atacada en Biblias corruptas es la doctrina del infierno. La doctrina del infierno. Ustedes ya vieron que un versículo fue quitado completamente que habla del fuego eterno del infierno y el sufrimiento eterno del infierno. ¿Por qué? Porque hay muchas falsas religiones que no creen en el infierno, hermanos, que no enseñan el infierno. Y este fue igual desde los tiempos antiguos, cuando los herejes fueron atacando y quitando versículos. Pero también hoy en día, ellos tienen una táctica muy, en mi opinión, deshonesta, en el cual quitan partes o no traducen el versículo como es la palabra. En Marcos 9:45 dice, Marcos 9:45, y si tu pie te ocasiona de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que nunca será apagado. Esta última frase, al fuego que nunca será apagado. ¿Quién falta esta frase en sus Biblias? ¿Cierto? Está faltando en estas Biblias modernas y corruptas. Al fuego que nunca será apagado. ¿Por qué? Esta frase apoya que el infierno es un lugar eterno. Muchas falsas religiones enseñan que el infierno es simplemente ser aniquilado y ya uno deja de existir, que no hay un lugar de sufrimiento eterno. Ok, continuamos con Lucas 16:23. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia del hombre rico y Lázaro, que ambos murieron, y uno fue al paraíso y el otro fue al infierno? ¿Cierto? Esta es una historia en el infierno, que apoya mucho el infierno. En Lucas 16:23 dice, y él en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos. Y el contexto es muy claro que este es, ¿qué? El infierno. Él ya murió, está con conciencia en un lugar de fuego y tormento, y él quiere agua para librarse de este sufrimiento, y él quiere enviar a alguien para testificar a sus hermanos para que no vengan a ese lugar de sufrimiento. Es claro que es el infierno, ¿cierto? Y la palabra griega es la palabra usada para el infierno. Pero ¿qué dice en muchas Biblias? Va a decir no infierno, sino ¿qué? ¿Quién tiene otra cosa que infierno? ¿Qué tiene, Helen? ¿Qué es? Hades. Hades. ¿Ok? ¿Quién tiene Hades? También acá. También acá. ¿Quién tiene otra cosa? Aquí. ¿Qué tiene usted? Aquí dice, les dirán, mírenlo allá, mírenlo acá, no vayan, no lo sigan.
Ok, ¿qué dice usted? Mira, para Aquí- Isabela, ¿qué aquí dice esta? El rico fue enviado al lugar donde están los muertos. Y El sufría lugar de los muertos. Este es lo que dice muchos también. La nueva traducción viviente dice esto. El lugar de los muertos. Vea, hermanos, ¿sabe que hay más de un lugar de los muertos? Hay dos lugares para los muertos, cielo e infierno. ¿Cuál es? Es muy importante. ¿Sí o no? ¿Y qué es Hades? Hades es infierno, pero en griego. Hades es la palabra griega por infierno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Los de muchas Biblias, por ejemplo en la 60, pasa mucho, ellos no quieren traducirlo infierno porque quizá va a ofenderse a alguien. ¿Cierto? Entonces lo dejan en griego para que el lector no lea infierno, sino que lea Hades. Yo voy a predicar un mensaje. Necesitas ser salvo, pero para que no vaya a Hades. No suena igual a la gente, ¿cierto? La gente quiere Hades. ¿Qué es Hades? Oh, en español, Hades significa infierno. Oh, ok, ya entiendo. Entonces, nota cómo no es una cuestión de seguir un texto corrupto, es una cuestión de una práctica de traducción liberal, de querer quitar infierno de su Biblia y dejarlo Hades. En el Antiguo Testamento lo hacen lo mismo, dejan la palabra griega Seol o Gomorra o algo así, o Gehenna, perdón, Gehenna. Entonces, aquí es importante, en las Biblias que sigan el texto tradicional, obviamente, pero que practican prácticas de traducción conservadoras y normales, ellos tienen la palabra infierno normalmente 54 veces. Es cuántas veces aparece la palabra en la RVG y también muchas otras Biblias. Pero en muchas Biblias más modernas que quieren como ser más liberales y vamos a suavizar, vamos a friarse un poquito al infierno. Ellos tienen la palabra infierno 13 veces. Entonces en la 60 solo aparece infierno 13 veces y 0 veces en el Antiguo Testamento. Una vez estuve testificando un testigo de Jehová y él me dijo, no, ¿sabe algo? El infierno no existe. No va a encontrar infierno en el Antiguo Testamento, me dijo. Y yo, sabiendo que él pensaba que yo estaba con una 60, pero gracias a Dios tenía mi RVG. Y yo dije, no, vea, aquí está infierno, acá. Y él estaba como, hermanos, no se puede enfriar al infierno. El infierno es infierno. Pero va a haber esta táctica para que la gente no teman al infierno. Colosenses 1:14. Vamos por allá. Colosenses 1:14. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí nosotros vemos la importancia de la sangre de Jesucristo. La redención está en la sangre de Jesucristo. Pero en muchas Biblias modernas dice algo diferente. ¿Qué es la diferencia que tenemos en la Biblia suya? Por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que falta aquí? El perdón de pecados. No, perdón, la sangre falta. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, pero no está en muchas Biblias. ¿Quién también falta la sangre en su Biblia? Falta acá, falta acá, falta acá, también allá, falta la sangre. Vamos a ir también a Apocalipsis 1:11. Apocalipsis 1:11. Apocalipsis 1:11. Dice, que decía, este es Jesús hablando, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ok, en
el texto tradicional, Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Este habla de su deidad. Él es Dios, Él nunca fue creado, Él nunca tuvo fin, Él nunca tuvo nada de esto. Pero ¿qué dice en Biblias que salen de Alejandría, Egipto, y los textos alejandrinos? ¿Cuál es la diferencia? Aquí dice, que decía, escribe un libro de lo que veas y envíaselo a las 7 iglesias, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ok, entonces, ¿qué es lo que falta? Que Jesús es el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Sabe por qué? Porque estas Biblias, este texto corrupto salió de Alejandría, Egipto, que era la cuña de gnosticismo y arianismo. ¿Qué es el arianismo? Arianismo es la falsa doctrina que manejan los testigos de Jehová, los mormones. Arianismo es la falsa doctrina que Jesús no era Dios, que Él fue un Dios pequeño creado por el Padre. Es una herejía. Pero la cuña para esta herejía era Alejandría, Egipto. ¿Y qué pasa? Los manuscritos alejandrinos faltan que Él es el alfa y la omega. ¿Y qué pasa? Muchas Biblias hoy en día que personas compran y pagan buena plata para ellas están contaminadas con esta lectura alejandrina y están leyendo algo que un hereje ariano lo quitó de hace muchos años. Hace quién sabe cuántos años, 1800, quién sabe. Porque recuerde lo que aprendimos la semana pasada, herejes intencionalmente quitaron cosas de la Biblia. Hay errores que pasaron por escribas en estos manuscritos corruptos, obviamente, pero son herejes muchas veces que intencionalmente cambiaron el texto de las Escrituras. Este es un hecho histórico, hermanos, que tenemos y recordes históricos de esto. Efesios 3:9. Efesios 3:9. Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Ok, ¿quién falta por Jesucristo en su Biblia? ¿Cierto? En muchas Biblias estas palabras están omitidas. La Reina Valera 60 omite por Jesucristo. La Nueva Versión Internacional omite por Jesucristo. Y esta es una frase que sí encuentra en el texto recibido, el texto tradicional, pero está omitido en el texto los manuscritos alejandrinos, el texto crítico. Esta es una corrupción. Entonces el lector necesita recordar esto. ¿Y por qué uno quería quitar a Jesucristo de la creación? Recuerde la cuña de arianismo, Alejandría, Egipto. ¿De dónde vino esta corrupción? Alejandría, Egipto. Y vamos a aprender más de Alejandría en el futuro. Ok, Lucas 23:42. Y es importante, hermanos, que este versículo que dice por Jesucristo que la creación fue por Jesucristo, es importante. Hay un defensor, hay una persona que a veces, yo he escrito acerca de este tema, tengo un libro que si quiere una copia los tengo allí atrás, ni una J ni una tilde. Y también he escrito artículos acerca de la Biblia. Yo hice mi doctorado en este tema. Y hay una persona que escribe artículos contra mí. Y en uno de sus artículos que escribió contra mí, él dijo que no debemos estar, básicamente lo que dijo era que no debemos estar muy molestos por estas omisiones, porque siempre podemos usar otros versículos para enseñar la doctrina. Y yo digo, hey, yo no puedo quitar a Jesucristo de la creación, y la respuesta de él es, sí, pero hay otros versículos en la Biblia que puede usar para apoyar que Cristo es el creador. Hermanos, no quita nada de mi Biblia. Este es liberalismo. Este, hermanos, es defender corrupción. No haga esto.
Lucas 23, 42. Y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué dice en las Biblias que tienen ustedes? ¿Algo diferente? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Señor falta. ¿Qué falta aquí? Señor falta. Si miramos a la Reina Valera 60, por ejemplo, solo dice, dijo a Jesús. Ok, ¿qué es un punto importante de la historia del malhechor en la cruz? Que él miró y reconoció que Jesús es el Señor. ¿Sí o no? Para ser salvo, ¿tiene que creer que Jesús es el Señor? Sí. ¿Y sabe algo? Señor Jesús, este es el nombre sobre todo nombre. Y el diablo doblará la rodilla a este nombre un día. Pero ¿sabe algo? Este nombre es quitado muchas veces de estas Biblias. Una tendencia muy común en las Biblias que siguen el texto alejandrino es quitar el nombre precioso del Señor Jesucristo. Vamos a Romanos 1:16. Romanos 1:16. Este es el versículo que el hermano Juan Guillermo escogió para el ministerio en Santa Marta. Ya voy a terminar. Yo sé que está pasando mi tiempo. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Pero ¿qué dice en muchas otras Biblias? ¿Qué es lo que falta en sus Biblias que tienen acá? Solamente dice, no me avergüenzo del evangelio. Quita de Cristo. Quita de Cristo. Otros ejemplos que quiero mencionar. Quiero ver uno más. Vamos a Daniel 3 y terminamos con este ejemplo. Y de pronto continuamos la próxima semana. Daniel 3, 25. Este no es una cuestión, pues sí, este es una corrupción también. Daniel 3, 25. Ok, dice, respondió él y dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos. Recuerden que los 3 hebreos fueron echados al horno de fuego, ¿cierto? Ok, son echados al horno de fuego, y dice, y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. ¿Qué dice diferente en estas Biblias acá? Entonces Azarías, en medio del fuego, empezó a orar y dijo, ¿Qué? ¿Ya? ¿Es quitado? ¿Qué dice el suyo? Dice, y el rey dijo, pero yo estoy viendo 4 hombres desatados y sin quemaduras caminando entre las llamas, y uno de ellos parece un dios. Ok, un dios, ok. Y él respondía y decía, miran, contemplo a 4 hombres físicamente capacitados que se pasean libres en medio del fuego y no sufren daño. La apariencia de 4 que se asemeja a un hijo de los dioses. Hijo de los dioses. ¿Quién tiene hijo de los dioses? Muchos, ok. Este debe ser traducido hijo de Dios. Esta es una cuestión de traducción. La palabra que encuentra acá, supuestamente se puede traducir en plural, hijo de los dioses, pero hay varias cosas que tenemos que considerar. Primeramente, los que quieren que dice hijo de los dioses, dicen, Nabucodonosor, él no hubiera reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, porque él no conoció a Dios. Pero si usted lea Daniel capítulo 2, en el final del versículo, en 2:47, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Él sí conoció quién era el Dios de Israel. Él sí conoció a Jehová. Él sabía quién era. Entonces, a decir que no puede reconocer a Jesús como el Hijo de Dios no es correcto, hermanos. No es siguiendo el contexto del versículo.
También, hijo de los dioses, para mí no tiene bastante sentido tampoco. Nosotros, es como decir, soy hijo de los hombres. Es gramáticamente no algo que suena muy, muy bueno para mí tampoco. Pero yo creo que la correcta traducción acá es hijo de Dios. Y es de lo que muchas Biblias que siguen las traducciones conservadoras dicen que el cuarto hombre era el hijo de Dios. Hermanos, ellos no estaban contentos que el hijo de los dioses les apareció allá. No, era el Señor Jesucristo mismo en el versículo. Ok, yo tengo muchos más. Creo que la próxima semana vamos a continuar con esto. Si tiene otra traducción de la Biblia en su casa, por favor, tráigala para que podamos comparar y ver las diferencias entre las versiones. Pero el punto clave de todo esto es, hay diferencias entre diferentes traducciones. Y son diferencias graves. Son graves. Entonces vamos a continuar con esto. Y vamos a hablar también de lo que son los libros apócrifos y por qué nosotros no creemos que son parte de la Escritura y cosas así. Entonces son cosas importantes para que nosotros conozcamos y podamos defender la pureza de la Biblia. Vamos a terminar con la oración. Señor, gracias por tu palabra. Bendice por favor, Señor, el culto principal que ya viene. Gracias, Señor, por ayudarnos a poder comprender estas diferencias entre Biblias y poder pelear contra corrupciones, Señor, porque queremos, Señor, apoyar la pureza textual. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.